Sala dedicada al sitio Teotihuacán, pero antes me gustaría de manera muy breve ubicarles en el tiempo y el espacio en este mural realizado por una serie de artistas mexicanos coordinados por Luis Covarrubias, ¿no? El mapa nos ubica en el área llamada Mesoamérica o América Media. Ustedes pueden notar cómo hacia el centro de México, en las costas, el área asciende, ¿sí? Puesto que estas cadenas montañosas que corran paralelas al Océano Pacífico y al Atlántico, esto es al Golfo de México, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, conforman una serie de ríos, ¿no? Que constituyen fronteras naturales. Entonces acá arriba tenemos el río Soto, la Marina y el Pánuco, el río Lerma Santiago, que nace aquí por el Nevado de Toluca, en el Estado de México, y que desemboca allí en el lago de Chapala, y el río Sinaloa, allí frente a Los Cabos, ¿no? De la península. El área ocupa la región sur-sureste de México, la península de Yucatán, esto es Belice, Guatemala, el occidente de Honduras, El Salvador, la costa del Pacífico de Nicaragua y Costa Rica, hasta un sitio que se llama el Golfo de Nicoya. Todo esto es Mesoamérica. Ustedes lo recordarán, el área se divide en 5 subáreas o regiones para su estudio. La costa del Golfo de México, el altiplano central de México, aquí estaría la Ciudad de México en medio del antiguo lago de Secado, allí está el símbolo de la fundación, ¿sí? El águila parada en cactus, ¿no? El occidente de México, ¿sí? La costa del Pacífico, aquí por ejemplo está el puerto de Acapulco, esta es la bahía de Acapulco, ¿no? El estado de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Oaxaca, que coincide con un estado de la República hoy, y el área maya, allí en el extremo, ¿sí? Que por cierto esta área maya va a estar dividida en 3 zonas, la zona sur, la zona central y la zona norte, ¿sí? Entonces, entre el 2200 al 200 antes de Cristo tenemos un primer periodo que se llama preclásico, ¿cierto? Formativo, ¿sí? Decenas de aldeas, cientos de aldeas. Pero hay una primer civilización en la zona del Golfo de México, La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. ¿De qué sitio estamos hablando? Los olmecas, habitantes de la región de Perú. Entre el 200 antes de Cristo y 900 después de Cristo, estamos hablando de qué periodo. Si hablamos del preclásico, ahora hablamos del clásico de Mesoamérica, ¿sí? Es una época donde surgen diversas ciudades, ¿sí? Muy importantes como Teotihuacán, ¿sí? La ciudad de los dioses, donde están las pirámides del Sol y de la Luna, pero aquí está representada con esta máscara funeraria y esta vasija ceremonial. Contemporáneos a Teotihuacán, los totonacas en el centro de Veracruz, ¿sí? El Tajín es un sitio muy importante. El Tajín es el nombre del dios de la tormenta, de la tempestad. Contemporáneos, las culturas del occidente, ¿sí? Acá en los estados de Colima y Jalisco. Monte Albán con los zapotecos. Aquí vemos una urna zapoteca con una deidad y la representación de un llamado danzante que en realidad es el rictus mortuorio, ¿me explicó? En uno de los edificios de Monte Albán se encontraron varias losas con estos relieves y bueno, en aquella época, hace 80 años, pensaban que estaban bailando, ¿no? Entonces le llamaron el edificio de los danzantes. Así se le conoce por uso y costumbre. Y los mayas, ¿sí? Sobre todo en la zona central, se desarrollan en este momento del 300 después de Cristo al 900 después de Cristo, pero habiendo surgido los mayas desde el 300 antes de Cristo en la zona sur, ¿sí? Caminaljuyo en Guatemala, Izapa y Chiapa de Corzo. Pero al momento que nos ocupa, ¿sí? El clásico maya, bueno, destacan los sitios de Palenque, Bonampak en México, Tikal y Huachactún en Guatemala, junto a Copán en Honduras, entre otros. Estos son los mayas, los zapotecos y los teotihuacanos que de pronto
decayó su civilización y abandonaron sus ciudades. ¿Sí me explicó? Aparentemente hubo una grave sequía que agudizó la problemática política, económica, ecológica, marcando una crisis social, ¿sí? Un descenso de la civilización y abandono de sus ciudades. ¿Me explico? Si estamos hablando del clásico de Mesoamérica, ahora, ¿qué continúa? Caminen unos 2 pasitos hacia mí para dejar ahí un espacio libre que la gente pueda circular. Si estamos hablando del clásico de Mesoamérica, ahora el posclásico, ¿no? En términos generales, del 900 a 1521, cuando viene el encuentro de 2 mundos, ¿no? En ese momento, entre el 900, entre el siglo X al siglo XII, en el altiplano central, destaca los toltecas de Tula. ¿Sí ven ustedes ahí eso de llamado Atlante? ¿No? Llamados Atlantes de Tula, los gigantes de Tula. ¿Sí? En la misma época, el siglo X, pero extendiéndose hasta el siglo XIV, tenemos un renacimiento de la cultura maya, sobre todo en el norte, en la península de Yucatán. ¿Sí me explicó? Es la segunda etapa de florecimiento de sitios muy importantes como Chichén Itzá. Ahí se ve parte de lo que es el templo de los guerreros y las pilastras del llamado mercado, ¿no? Otro sitio importante es, por ejemplo, Mayapán, Uxmal. Aquí se ve una pieza muy famosa que veremos en la sala, que se llama La Reina de Uxmal, ¿sí? En realidad es una serpiente de cuyas fauces brota el dios Kukulcán, serpiente emplumada. Labná, Riobec, y en las costas del Caribe, Tulum, el lugar amurallado. Cuando estos mayas decaen por segunda ocasión en el siglo XIV, los mexicas o aztecas fundan su ciudad en medio del agua. Contemporáneos a los mexicas o aztecas, los huastecos en el Golfo, los purépechas en Michoacán y los mixtecos en Oaxaca, grandes orfebres y grandes ceramistas. El 23 de abril, muchachos, de 1519, Cortés aparece en las costas de lo que hoy es Veracruz. Ya antes habían llegado Francisco Hernández de Córdoba, 2 años antes. 1 año antes llegó Juan de Grijalva. Moctezuma envió una misión, digamos, ¿sí?, para recibir a Cortés. Y puesto que el año de 1519 coincide con el año 1 caña de la cuenta antigua, que profetizaba el regreso del dios blanco y barbado, Moctezuma y el cacique gordo de Zempoala, entre otros, confunden a Cortés con el dios Quetzalcóatl, y bueno, pues ahí concluye esta etapa para iniciar una nueva que será 300 años de la Nueva España. Si no hay preguntas o comentarios. Una pregunta. Sí. ¿El árbol de aquel lado representa algo o tiene un significado? Este que vemos aquí. Sí. Bueno, esta es una ceiba, ¿sí? Las ceibas son árboles gigantescos que pueden alcanzar 50 o 60 metros de altura. Para que tengan una idea, la columna que sostiene el llamado paraguas tiene 11 metros de altura. Entonces imaginen 5 o 6 de esas columnas, una encima de la otra. En los mitos mayas, la ceiba sostiene los 13 niveles del cielo, donde están las nubes, las estrellas, el sol, ¿no?, la luna. La ceiba penetra sus raíces en el inframundo y ella, bueno, pues se sostiene sobre el plano terrestre, ¿no? Aquí, bueno, vemos algunos lugares de producción de pieles de diversos animales, de plumas de aves preciosas, sobre todo la pluma del quetzal, es una de las más bellas. Con esta se hace el penacho de Moctezuma, ¿no?, aunque el original está en Viena, Austria. Aquí tenemos una reproducción. Los sitios de producción de algodón, ¿no?, miel y diversos materiales que eran muy importantes, ¿sí? ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Bueno, vamos entonces a la sala maya un ratito. Bueno, una pregunta, Perdón. ¿por qué no se establecieron sobre el medio, se podría decir? Por el tipo de... porque todo lo desértico... Sí, o sea, lo acabamos de comentar, ¿no? Los ríos constituyen fronteras naturales. Entonces, por ejemplo, el río Lerma-Santiago, ¿no?, por supuesto que hay otros ríos más hacia el norte, ¿no?, pero el límite más septentrional de la frontera de Mesoamérica es la Quemada, ¿no?, donde se ve esa piramidita allí en el borde de la Sierra Madre
occidental, ¿no? Ya más hacia el norte, ¿no? Es una zona desértica, excepto Chihuahua, ¿no? Que va subiendo un poquito la sierra y bueno, por ahí en esta área llamada Oasis América, pues surge algunos grupos, alguna civilización, pero el agua y la agricultura, la fertilidad va a ser el elemento más importante. Bueno, espero no haberles abrumado, así es que vámonos a la sala Maya.